Las obras de Bonaria en Épila, el proyecto de Amazon o la rehabilitación de la estación de Canfranc son algunas de las inversiones que se reactivan en esta reorganización del presupuesto de la comunidad. En total, 510 millones de euros para apostar, asegura el Ejecutivo, por una salida de la crisis diferente a la anterior. Completamente distinta como se salió de la crisis del 2008, donde la primera medida que se tomó es rebajar todo lo que significaba, lo que caracterizaba el estado del bienestar en cuanto a prestaciones a todos y cada uno de los ciudadanos de esta comunidad autónoma y, de otra parte, hacer desaparecer la inversión pública, que es lo que hemos tratado de evitar aquí. Se apuesta por la simplificación de la burocracia manteniendo las tramitaciones de urgencia y se añaden 20 millones para facilitar la liquidez a pymes y autónomos mediante avales. Todas estas medidas, asegura Javier Lambán, son un primer impulso de la estrategia aragonesa para la recuperación social y económica. Lo que se trata es de no perder ni un segundo para reactivar la economía, que desde luego está necesitada de un impulso proveniente del sector público formidable. Dijimos siempre que la recuperación de la economía había de ser consecuencia de un esfuerzo concertado entre lo público y lo privado. El consejero de Hacienda ha reconocido además que la factura de la COVID-19 podría superar los 400 millones que inicialmente se había calculado.